¿Todo listo? Hola, ciudad. ¿Sabes dónde estacionan ahora? No. ¿Lo llamaste físicamente para que lo recogiera? No. En un mundo donde la familia se supone que debe ofrecer amor y apoyo, es inimaginable que alguien cometa actos tan atroces contra los suyos. Sin embargo, estos asesinos malvados demuestran que la oscuridad no tiene límites. Un caso impactante es el de Cynthia Varela. Lo que hizo te hará cuestionar el verdadero significado de la familia. Echemos un vistazo a los convictos. ¿Quién asesinó a los suyos? Ella era una persona tan buena y una esposa tan maravillosa para él. Él. Es increíble. No puedo decirte lo maravilloso que es. ¿Cómo pudo haberle hecho algo así? La familia Watts, compuesta por Chris y Shannon Watts y sus dos hijas, Bella y Cece, comúnmente conocida como Cece, cautivó las redes sociales con sus vidas aparentemente perfectas. Su retrato perfecto de una pareja felizmente casada presentaba una realidad idealizada. Sin embargo, detrás de puertas cerradas, se estaba desarrollando una historia diferente que impactaría al mundo. ¡Mira esto! Ella simplemente era un torbellino de amor, no lo sé. Para ser sincero, pero en realidad no lo era. ¿De verdad? Sí. Shannon tenía noticias emocionantes que compartir con su esposo. Ella le informó que estaba embarazada de su tercer hijo, un niño. Para mantener a su familia, Chris tuvo una carrera exitosa en Anadarko Petroleum, trabajando como ingeniero de petróleo. Por otro lado, Shannon asumió el papel de madre que se queda en casa, gestionando la familia y cuidando de sus dos hijas pequeñas. Sin embargo, también se había involucrado en la industria de MLM, vendiendo un producto llamado Thrive para una empresa llamada Lake. Eso es lo que hace un buen amigo. Un buen amigo realmente sabe que algo está mal y hace eso. Ella llegó allí y no hubo respuesta. Así que le envié un mensaje de texto a Chris. El 13 de agosto de 2018, el mundo fue sacudido por la trágica desaparición de Shannon Watts y sus hijas Bella y Cece. En las horas siguientes a la desaparición de Shannon, Chris actuó sin emociones, sin preocuparse y de manera despreocupada. Parecía no verse afectado por la situación, lo que llevó a muchos a creer que tenía algo que ocultar. Esta falta de preocupación y urgencia despertó sospechas y alimentó la especulación entre los investigadores y los miembros de la familia. Este es él, pero 5:17. Podemos ver la puerta del garaje abrirse. Se puede ver algún tipo de movimiento. Así que vas a aparcar allí, al lado y preparar todo de nuevo. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando el vecino de Chris se acercó a la policía con grabaciones de cámaras de seguridad, mostrando a Chris saliendo y reingresando a su casa y coche varias veces la noche anterior. Las grabaciones despertaron sospechas ya que parecían contradecir las afirmaciones de Chris de que había pasado toda la noche en el trabajo. Al observar su reacción, cuando todos están mirando esto y luego se giran a mirarlo, su actitud cambia casi de inmediato. Al ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, Chris se puso visiblemente nervioso. La calma y la actitud despreocupada que había mantenido hasta ese momento desaparecieron. En cambio, mostró signos de nerviosismo, se movía inquieto y tartamudeaba al responder las preguntas de la policía. La policía busca a una mujer embarazada de Frederick y a sus dos hijos que aparentemente han desaparecido sin dejar rastro. Thomas Hopper de Denver 7 habló con el esposo de la mujer. ¿Ustedes tuvieron una discusión antes? Cuando los detectives que investigaban la desaparición de Shannon, Bella y Cece interrogaron a Chris Watts, él dijo que no sabía dónde estaban. En un emotivo llamado a los medios, Chris suplicó para que Shannon y las niñas volvieran a casa. Sin embargo, 2 días después de que sus familias fueron reportadas como desaparecidas, Chris falló en un examen de polígrafo relacionado con la desaparición de su esposa e hija. No has derramado ni una lágrima en los 2 días que has estado aquí. No, ni una. Después de hablar con su padre, Chris confesó a los detectives que su esposa, Shannon, había matado a sus hijas en un ataque de rabia. Según Chris, él había matado a Shannon en un ataque de ira porque estaba muy molesto. Sin embargo, más tarde se reveló que Chris en realidad asesinó a Shannon a sangre fría antes de sofocar a sus 2 hijas, Bella y Cece. Chris luego procedió a deshacerse de los 3 cuerpos llevándolos a su lugar de trabajo y dejándolos en tanques de petróleo crudo. Este acto no solo demostró un desprecio por la vida humana, sino que también reveló un escalofriante nivel de planificación y premeditación. De padre y esposo a sospechoso de triple asesinato, arrestado durante la noche, Chris Watts es acusado de matar a su esposa embarazada, Shannon, y a sus 2 hijas. El 21 de agosto de 2018, Chris Watts fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado y una serie de otros cargos.
3 meses después, el 6 de noviembre, Chris se declaró culpable de los cargos en su contra. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y 48 años adicionales porque Shannon estaba embarazada en el momento de su muerte. Además, Chris recibió 36 años por alterar cuerpos de personas fallecidas. El acusado terminó fríamente y de manera deliberada con 4 vidas, no en un ataque de rabia, no de manera accidental, sino de una manera calculada y repugnante. Desgraciadamente, mientras estaba encarcelado, Chris ha reunido un grupo de mujeres solitarias que le han escrito, expresando admiración a pesar de sus horrendos crímenes. Chris incluso tiene la audacia de hacer acusaciones desde detrás de las rejas, culpando a Shannon por todo lo que ocurrió y etiquetándola como una persona controladora. A diferencia de Chris Watts, quien cometió un crimen atroz al asesinar a su familia a sangre fría, Colby Allen Parker cometió un acto aún más perturbador cuando mató y mutiló a su abuelo en un incidente horrible. Un hombre de Florida ha sido acusado de matar a su abuelo de 77 años, Ronald Wells Sr., y de cortarle las orejas. Según el informe policial, mientras estaba siendo interrogado, en 2021, el pequeño pueblo de DeLand, Florida, fue sacudido por un impactante caso de violencia y asesinato. Las autoridades locales fueron llamadas a una residencia por informes de un apuñalamiento. Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena, se encontraron con una vista espantosa. Colby Allen Parker, un joven cubierto de sangre, intentaba frenéticamente explicar lo que había sucedido. Cerca yacía el cuerpo de un hombre mayor con múltiples heridas de apuñalamiento, evidentes en su cuerpo. Sobre la muerte, Colby Parker sacó las orejas humanas de su bolsillo. La afiliada de CBS, Wopes, reporta que el sheriff de Lake respondió a una casa. Colby informó a los oficiales que la persona que yacía cerca era su abuelo. Mientras los oficiales examinaban el cuerpo del abuelo, notaron heridas de apuñalamiento por todo él. Este descubrimiento perturbador planteó aún más preguntas. Mientras los oficiales estaban examinando al abuelo, otro oficial se acercó a Colby para interrogarlo. Según Colby, su abuelo había intentado hacerle daño, pero él logró desarmarlo y apuñalar fatalmente a su abuelo en el corazón. El sábado por la noche, por informes de un hombre siendo atacado por su abuelo. Según los agentes, Parker afirma que Wells le sacó un cuchillo. La revelación más impactante del caso llegó cuando Colby sacó un par de orejas humanas, cercenadas de sus bolsillos. Estas orejas, como se supo más tarde, pertenecían a su abuelo. Colby había cortado de manera espantosa las orejas de su abuelo fallecido después de matarlo. Se lanzó para quitarle el cuchillo, luego lo usó contra Wells en lo que él llamó defensa propia. Los investigadores dicen que Parker admitió haber apuñalado a su abuelo varias veces. Durante la investigación, Colby intentó robarle un arma a un oficial. Además, también intentó agarrar un taser, lo que ilustra aún más su comportamiento violento. La altercación se intensificó y los oficiales se encontraron en una lucha por la vida o la muerte. A pesar del uso de un taser, la agresión de Colby se mantuvo firme. El cuchillo del carnicero también le golpeó varias veces con un bate de béisbol y dicen que también admitió haberle cortado las orejas a Wells y declaró que quería que su abuelo estuviera con su abuela fallecida. A medida que avanzaba la investigación, los investigadores descubrieron una escena perturbadora dentro de la casa de Colby. En el dormitorio principal, descubrieron un delantal con las palabras "El carnicero de la familia" estampadas en él. Adjuntas al delantal, había 2 orejas humanas de plástico falsas, un descubrimiento escalofriante. Adentrándose más en el espacio de vida de Colby, los investigadores se toparon con una vista escalofriante. Un bate de béisbol ensangrentado y un cuchillo de carnicero yacían cerca, con sangre goteando de la hoja. La vista les envió escalofríos por la espalda. Oh. ¿Junior? Sí. ¿Dónde está Junior? Ronnie y Junior aquí. Con base en las pruebas recopiladas, Colby fue acusado de asesinato en segundo grado y de agredir a un oficial. Se le negó la fianza, asegurando que permaneciera tras las rejas hasta su juicio. Durante las entrevistas con los investigadores, Colby confesó sorprendentemente la verdad detrás de sus crímenes. Afirmó que la muerte de su abuelo no fue un acto de violencia al azar, sino más bien un acto calculado. El motivo de Colby era reunir a su abuelo con su abuela fallecida, lo que él sentía que era la única manera de lograr un cierre. El escalofriante crimen de Colby Allen Parker fue un acto devastador de violencia, pero el siguiente caso es igual de inquietante. Joshua Ambergy, un hombre cuyas acciones brutales fueron impulsadas por la rabia, dejando la vida de una víctima destrozada. Skyview 12 nos muestra la casa donde apuñalaron a Melissa Ambergy.
Ahora haremos un paneo hacia la casa, donde un vecino dice que vio al sospechoso, Joshua Ambergy, en su patio trasero. Un hombre de 39 años, llamado Joshua Ambergy, fue arrestado en el condado de Claremont, Ohio, en noviembre de 2022, después de supuestamente apuñalar a su madre, Melissa Ambergy, de 58 años, varias veces. El trágico incidente ocurrió en la casa de los Ambergy en el municipio de Miami, donde la policía encontró a Melissa en el sótano. Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, las autoridades se vieron obligadas a trasladarla en helicóptero al centro médico de la Universidad de Cincinnati. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de los profesionales médicos, Melissa fue declarada muerta al llegar al hospital. Eso es sospechoso. Joshua Ambergy, en su patio trasero. Ahí es donde continuamos desde la cámara corporal de un oficial de policía del municipio de Miami. Policía, déjame ver tus manos. Deja caer el cuchillo. En el momento del incidente, Joshua estaba bajo control comunitario impuesto por el tribunal, un tipo de libertad condicional alternativa a la encarcelación por un delito anterior. Bajo control comunitario, al acusado se le imponen un conjunto de condiciones para evitar la prisión. Sin embargo, parece que la obediencia de Joshua era deficiente, ya que atacó violentamente a su propia madre. Los oficiales gritaron a Ambergy que dejara caer el cuchillo varias veces más mientras lo mantenían apuntado con sus armas. El oficial, cuya cámara corporal estamos viendo, decide guardar su arma de fuego y saca su taser. ¿Tienes la opción letal en ese taser? Cuando la policía llegó a la casa de los Ambergy, Joshua había huido de la escena, dejando atrás el cuchillo que había usado para apuñalarla. Los oficiales inmediatamente iniciaron una búsqueda de Joshua en la zona circundante. Después de una búsqueda exhaustiva, finalmente lo encontraron en el patio trasero de una casa cercana. ¿Tienes la opción letal en ese taser? Al acercarnos, vemos que Ambergy no está escuchando y sostiene el cuchillo de forma amenazante. Sí, ven a por mí. El segundo oficial dispara 2 tiros. Cuando los oficiales llegaron a la escena, fueron recibidos por Joshua, de 20 años, quien empuñaba un cuchillo y se negaba a cumplir con sus órdenes. A pesar de las repetidas órdenes del oficial de dejar caer el cuchillo, Joshua continuó girando el arma, representando una amenaza significativa para la seguridad tanto de él mismo como de los oficiales que respondían. Reconociendo la naturaleza crítica de la situación, un oficial de policía tomó la decisión de usar fuerza no letal mediante un taser. Sin embargo, el taser falló y no alcanzó a Joshua, dejándolo aún armado con el cuchillo. 2 disparos, uno de los cuales hiere a Ambergy en la pierna. A medida que cae, puedes ver el cuchillo rodando lejos de él en este fotograma congelado. Acuéstate, acuéstate, acuéstate. Con la situación continuando en escalada, un segundo oficial de policía se sintió obligado a tomar acción. En defensa propia y para prevenir más daños, dispararon a Joshua, alcanzando su pierna. Joshua fue derribado al suelo, inmovilizado por la herida de bala. Una vez que Joshua fue sometido y estaba en el suelo, los oficiales se acercaron y le brindaron atención médica inmediata. Le aplicaron un torniquete en la pierna para detener la hemorragia y estabilizar su condición. Con la vida de Joshua en juego, los oficiales pidieron un helicóptero para transportarlo a un hospital cercano, para recibir tratamiento médico. Hablé con la jefa Melissa sobre cómo respondieron sus oficiales. Cuando se trata de cuchillos, tuberías y cosas así, eso vamos a intentar desescalar. Joshua fue llevado al hospital, donde recibió tratamiento por su herida. Después de su liberación, fue puesto bajo custodia policial y acusado de varios delitos relacionados con la confrontación con la policía. El jefe del Departamento de Policía de Miami Township se dirigió a los medios, calificando el resultado del arresto de Joshua como desafortunado. Sin embargo, enfatizó que sus oficiales se vieron obligados a entrar en la situación y a tomar decisiones en fracciones de segundo. La brecha que tenemos, la brecha de seguridad. No, tenemos otra opción. Opción que no sea usar la fuerza disponible para nosotros en ese momento. El jefe de policía agregó que uno de los oficiales que respondió a la llamada había contemplado dejar el departamento debido al trauma psicológico que experimentó durante el encuentro. En octubre de 2023, casi un año después de su arresto, Joshua se declaró culpable de asesinato agravado y un cargo de asalto agravado a un oficial de policía en un acuerdo de culpabilidad. Los mejores años de mi vida los pasé con Melissa. Durante esos 42 años, Ted y Melissa Ambergy construyeron una vida hermosa. 4 hijos, 7 nietos y una vida entera para pasar juntos. Durante la audiencia de sentencia, los hermanos de Joshua suplicaron al juez que le impusiera a su hermano, que ahora tiene 40 años, una larga condena de prisión debido al dolor psicológico que han sufrido. Jacob, el hermano de Joshua, le dijo al juez Haddad que se sentiría aliviado cuando todo esto terminara y que esperaba obtener justicia por su madre. Él recogió ese cuchillo. Hoy es el último día que escucharás mi voz, verás mi cara y me mirarás a los ojos.
palabras poderosas de los miembros de la familia que prometieron cortar lazos con Joshua. El juez Haddad escuchó atentamente las súplicas sinceras de los hermanos de Joshua y consideró el profundo impacto de sus acciones en su familia. Finalmente, tomó la decisión de condenar a Joshua a 30 años por el asesinato de su madre y 11 años por el asalto a la policía durante su arresto. Además, el juez Haddad ordenó que la condena por el asesinato de la madre de Joshua se cumpla de manera consecutiva en lugar de concurrente. Según el juez Haddad, esta decisión se tomó para proteger al público y prevenir cualquier daño adicional. Aunque el acto de Joshua Ambergy de quitarle la vida a su propia madre es horrible, palidece en comparación con el inimaginable horror del atroz crimen de Cynthia Valera. La policía dice que fue uno de los peores casos de abuso infantil que han visto jamás. Según los investigadores, Berlika Saus abusó de su hijo Omari y lo golpeó hasta matarlo hace 3 años. En 2013, un niño de 9 años llamado Omari Valera Saus perdió su joven vida a manos de su propia madre. La hermana menor de Omari, que solo tenía 5 años en ese momento, fue testigo de los trágicos eventos e intentó intervenir, instando a su madre a que dejara de patearlo y golpearlo. Desafortunadamente, sus súplicas fueron ignoradas. Según los seres queridos de Omari, había sido sometido a un maltrato constante a manos de su madre biológica, Cynthia, a lo largo de su corta vida. La autopsia realizada al cuerpo de Omari reveló que había sufrido una grave hemorragia interna debido a un trauma contuso. Este devastador descubrimiento hizo añicos cualquier esperanza de que Omari hubiera caído de un caballito de juguete, como inicialmente afirmó Cynthia. El asalto respondió a nuestras preguntas, fue llevado a prisión. Fue un accidente. Yo lo estaba disciplinando. Lo pateé de la manera equivocada. Fue un accidente. Cuando los detectives interrogaron a Cynthia sobre la muerte de su hijo, ella inicialmente negó cualquier implicación. Sin embargo, a medida que las pruebas en su contra se acumulaban, sus afirmaciones de inocencia comenzaron a desmoronarse. Las inconsistencias en sus declaraciones y la abrumadora evidencia física llevaron finalmente a la policía a acusar a Cynthia de asesinato en relación con la muerte de Omari. Se recomendó que Berlika Saus permaneciera en la cárcel con una fianza de solo $100,000 en efectivo. Los estados coinciden y creemos que $100,000 solo en efectivo. En un intento de evadir la justicia, Cynthia trató de alegar que era incompetente para ser juzgada. Sin embargo, el juez dictó lo contrario, determinando que ella estaba mentalmente capacitada para ser juzgada. El esposo de Cynthia, el padrastro de Omari, fue declarado culpable de manipular pruebas y actuar con desprecio temerario por la vida humana. Fue condenado a cadena perpetua en prisión. Es apta para ser juzgada, supuestamente haber asesinado a su hijo 9 años, Omari. Esto ocurre solo unos meses después de que su esposo, el padrastro Casals, fuera encarcelado. Asombrosamente, el juez decidió darle una sentencia reducida de 14.5 años. Como ya ha cumplido 9 años en prisión, esta reducción significa que el padrastro será liberado en solo 5 años más. En mayo de 2016, Cynthia se declaró culpable de 6 cargos, incluyendo asesinato en segundo grado. Fue condenada a 40 años de prisión en un sorprendente acuerdo de culpabilidad. Cynthia Varela Casals, CR 2014-00203. Durante su sentencia, Cynthia habló de su amor por Omari, rompiendo en llanto mientras se dirigía al juez. A pesar de sus crímenes, ella expresó su remordimiento y suplicó por perdón. Sin embargo, su hermana Silvia, que había adoptado a los hijos sobrevivientes de Cynthia, tenía una historia diferente que contar. Nunca entenderé por qué todo esto sucedió, su señoría. Lo que le hizo a su hijo Omari. Silvia se dirigió al tribunal, expresando su perdón hacia su hermana. Sin embargo, dejó claro que quería ver a Cynthia enfrentar una larga condena. Ella destacó la tierna edad de Omari en el momento de su muerte, enfatizando que tenía sueños y metas que nunca podría cumplir. Los otros hijos de Cynthia que vieron el asalto a Omari le preguntan a Silvia: «Tía, ¿no se puede arreglar a Omari? ¿No puede Dios o el doctor arreglarlo?» En una carta poderosa y emocional, la hija de Cynthia escribió al juez, expresando su deseo de que su madre se quedara tras las rejas. La carta, que fue leída en voz alta durante la audiencia de sentencia, dejó a la sala del tribunal en lágrimas. La hija de Cynthia, ahora de 7 años, expresó valientemente sus miedos más profundos y las pesadillas que aún la atormentan. Sus palabras resonaron con los sentimientos de innumerables víctimas de violencia doméstica, instando al juez a mantener a su madre alejada para proteger su seguridad y bienestar. El impactante crimen de Cynthia Varela fue un momento de violencia inimaginable, pero el siguiente. El caso es igualmente perturbador. Anna Marie Jatani,
una mujer cuyas brutales acciones hacia una víctima inocente revelan un escalofriante desprecio por la vida. En enero, Anna Marie Jatani, de 40 años, se declaró culpable del asesinato de su esposo Tony en diciembre de 2013. Fue apuñalado hasta la muerte en la casa de la pareja en el condado de North Bend. En la noche del 5 de diciembre de 2013, a las 9:30 p.m., un oficial del sheriff del condado de Bexar respondió a una llamada de violencia doméstica en la residencia de los Jatani. El oficial llegó para presenciar una acalorada discusión entre Tony, de 29 años, y Anna Marie, de 38 años. Tony, quien había expresado su deseo de irse, se encontró en una confrontación con su esposa, quien se negó a dejarlo salir de la casa. Ella apuñaló a su esposo, Tony Jatani, de 29 años, hasta la muerte. Según el informe policial, fue apuñalado 17 veces, 3 de ellas, cuando los servicios de emergencia llegaron a la casa de la pareja en el noroeste del condado de Bexar. Según las declaraciones del oficial, Anna Marie tomó un cuchillo y apuñaló a Tony varias veces en la parte superior del cuerpo. El oficial intervino e intentó someter a Anna Marie, pero ya era demasiado tarde. Tony sucumbió a sus heridas y fue declarado muerto en el hospital universitario. Desde que entonces ha cambiado opinión sobre culpa. No soy culpable de lo que dicen de Ida B. Polk. Después del trágico incidente, Anna Marie fue arrestada y acusada del asesinato de su esposo. Su fianza se fijó en $250,000. 3 años después, en febrero de 2016, el juez del distrito, Steve Hilbig, sentenció a Anna Marie a 25 años de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad. Soy culpable de defender mi vida y la de mis hijos. Ella afirma que tuvo una defensa ineficaz y que sus abogados solo querían hablar sobre un acuerdo de culpabilidad. Durante la audiencia de sentencia de Anna Marie, Alfred Jatani, el padre de Tony, pronunció una poderosa y emotiva declaración ante el tribunal, dirigiéndose directamente a la asesina de su hija. Él declaró: "No te perdono por asesinar a Tony, mi hijo. Te maldigo por lo que has hecho. Te deseo nada más que cosas terribles en esta vida, y que cuando mueras, ardas en el infierno". No hablamos sobre el juicio, no hablamos sobre estrategia, no hablamos de nada de eso. Y que su abogado, David Christian, la presionó para que aceptara el acuerdo de culpabilidad que pedía una condena de 25 años de prisión. La madre de Tony, Jamal Jatani, también tuvo la oportunidad de dirigirse a Anna Marie, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella expresó su ira y su deseo de justicia. Ella declaró: "Rezo para que te pudras en tu celda de prisión". En solicitud de condena de 25 años de prisión. Christian se opuso al testimonio de Jatani. Él dijo que revisaron el acuerdo de culpabilidad varias veces. Según leyes, Anna Marie debe cumplir la mitad de su condena para ser elegible para la libertad condicional. Sin embargo, a pesar de declararse culpable, solicitó un nuevo juicio 2 meses después de la sentencia. Anna Marie dijo que tuvo una defensa ineficaz cuando aceptó el acuerdo de culpabilidad. Él testificó que no la presionaron para que firmara. Él dijo que le aconsejó que, dadas las circunstancias del caso, un acuerdo de culpabilidad era lo mejor para ella, aparte de estar bajo una inmensa presión. En su solicitud de un nuevo juicio, Anna Marie argumentó que su abogado no le brindó una representación y asesoría adecuadas. Ella creía que si la hubieran guiado adecuadamente, habría tomado una decisión diferente respecto al acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, sus abogados, David Christian y Pat Hancock, insistieron en que habían revisado a fondo el caso con Anna Marie y concluyó que aceptar un acuerdo de culpabilidad era lo mejor para ella. No fue coaccionada, amenazada. Sangró de la manera equivocada. Hilbig negó la moción. Abogado apelará. La moción de Tony para un nuevo juicio. Su abogado me dice que apelará. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal, el juez Hilbig negó la solicitud de Anna Marie para un nuevo juicio. El juez consideró que las pruebas presentadas eran insuficientes para anular el veredicto inicial. El nuevo abogado de Anna Marie habló con los medios, afirmando que planea apelar la reciente decisión. Este nuevo abogado, que se ha unido al caso en medio de muchas especulaciones, cree que hay motivos válidos para apelar. Los horrores que estos asesinos desataron en sus propias familias son incomprensibles, pero las historias no terminan aquí. En el próximo video en pantalla, exploramos otro caso impactante que te mantendrá al borde de tu asiento. No te lo pierdas.